Bueno, es que ricasco. Quería dar las gracias a la Fundación Adinberri y a la Diputación Foral por invitarme a dar esta charla aquí. Una excelente oportunidad. Y bueno, yo voy a coger el guante de Marijo, que en una parte de su charla ha hablado de tecnología para el servicio de las personas, y de eso les voy a hablar yo, porque yo vengo de un centro tecnológico que nos dedicamos a tecnologías de la información, es Vicontec, está aquí en San Sebastián, en Miramón, nos dedicamos a tecnologías de la información, inteligencia artificial, mucho tema de imagen, visión por computador, estas cosas que están un poquito de moda, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar esto al entorno del hogar y además les voy a hablar de tendencias y oportunidades de las tecnologías de la información para este tipo de aplicaciones y además les voy a hablar de un proyecto muy interesante, un proyecto europeo en el que participamos que va precisamente sobre esto. Vale. Entonces, bueno, en general, ¿cuáles son las necesidades de las personas mayores, sobre todo las que podemos apoyar desde el punto de vista de la tecnología? Pues, por ejemplo, el apoyo a la realización de tareas domésticas en aquellas personas que tengan dificultades, el apoyo en el empoderamiento para hacer actividades, para una mejora de los hábitos de vida y, bueno, para lo que llamamos envejecimiento activo y saludable. Soporta la comunicación, ocio y entretenimiento, pues porque las personas mayores, pues muchas están bien y tienen un cierto nivel de actividad que hay que mantener y eso entendemos que es bueno. Herramientas accesibles y fáciles, de esto ya hemos hablado un poco. Entonces estamos viendo que hay todos unos avances tecnológicos, inteligencia artificial, se habla del famoso Big Data, la computación en la nube, servicios ubicuos, visión por computador, reconocimiento del habla, sistemas que llevamos en la mano. Entonces, ¿todo esto qué significa? Que la tecnología al servicio de las personas puede ser muy poderosa, porque si ustedes se fijan, gran parte de los cambios sociales que ha habido a lo largo de los años han venido provocados por tecnologías. La revolución industrial, la agricultura, cuando descubrimos el fuego, bueno, al final son avances tecnológicos que han transformado el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente para seguir transformando esto, ¿no? Entonces, pues podemos aprovechar gran parte de estas nuevas tendencias que ocurren. Entonces, estamos asistiendo, no sé si lo vamos a ver ya, incluso en estas Navidades, a una nueva generación de asistentes virtuales en el hogar que tiene una serie de características, como interacción natural por voz, incluso por pantalla táctil o proyección, y de esto vamos a hablar, conectividad domótica, Cloud, Internet of Things. Esto básicamente quiere decir que tenemos un entorno digital conectado, porque las cosas van a empezar a estar conectadas unas con otras y van a comunicarse. Y si esto es así, les vamos a poder dar órdenes de manera remota. Esto es básicamente el Internet of Things, es básicamente esto. Que las cosas pasan a ser smart, inteligentes y tienen capacidad de comunicaciones, ¿vale? Esto no es otra cosa. Capacidades de monitorizar, de observar comportamientos, de hacer un seguimiento, de dar un apoyo sin tener que ser invasivos. Esto, una vez que somos capaces de analizar el comportamiento, podemos actuar y podemos utilizar la inteligencia artificial y los sistemas para hacer que esa actuación sea inteligente, personalizada, ¿vale? Al final veremos que toda esta nueva generación de asistentes virtuales también son otra cosa, que es una plataforma de despliegue de servicios digitales que se van a desplegar en el hogar. O sea, cosas que tú puedes hacer en el hogar gracias a este tipo de dispositivos. Y lo mejor que podemos ver es ejemplos. Pues igual uno de los regalitos de estas Navidades van a ir por aquí. Podemos hablar de Amazon Echo, que en el Black Friday este que viene ahora habrán oído ofertas. ¿Qué es Amazon Echo? Pues bueno, el Apple HomePod o la plataforma que está desarrollando Telefónica. ¿Qué son estos? Pues son dispositivos de interacción natural por voz que le das órdenes, los despiertas y cada uno tiene una inteligencia artificial por detrás. Amazon está con Alexa, Apple está con Siri y luego tenemos la de Telefónica, que se llama Aura. Pero básicamente, llamas a Alexa, pues quiero que me digas el tiempo, los deportes. Se comunica con algunos dispositivos de la casa y puedes dar órdenes a aquellos dispositivos que sean compatibles. Digamos que esa es un poco la tendencia. Entonces, ¿qué hacen estos dispositivos? Interacción y automatización de múltiples dispositivos compatibles en la casa. Incluso hay ya un microondas que lo puedes dirigir a partir de aquí.
Información sobre el tiempo, pedir comida de domicilio, servicios de música, el Spotify conectado, ponme la música de tal, ponme la música de cual, actualizaciones de tu equipo favorito, yo he puesto el mío, estamos en Guipúzcoa, pues yo soy de la Real. Entonces dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando aquí hoy? Pues efectivamente, esto tiene potencial aplicación en el despliegue de nuevos servicios en el hogar que estén adaptados para las necesidades de las personas mayores, ¿vale? Esta es la idea que les intento transmitir. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un vídeo. No sé si puede arrancar. Bueno, esto no está adaptado para personas mayores. Este. Pero pueden ver. Thank you, Mikey. So, what's on for the weekend? ¿Cómo funciona Mikey? No business meetings. Aquí tienes la agenda para hoy. You are attending your sister's birthday. Tienes que ir a no sé qué sitio hoy. What do we have? I checked the fridge. ¿Qué tenemos en el frigorífico? ¿Hay que comprar algo? I suggest carrot cupcakes with a nice Aquí tienes una receta muy interesante para hacer cupcakes. That looks good. With Mikey's support and his step-by-step recipes, kitchen work is easier and more intuitive than ever before. Bueno, Due to Mikey's voice operation, no me han pagado por hacer publicidad de este dispositivo, pero como pueden ver, pues esto es un dispositivo comercial de última generación y esta es una persona que es una persona activa, no podemos decir que sea, bueno, puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, como ven, pues la tendencia es al despliegue de toda una serie de dispositivos, de estos dispositivos para despliegue de servicios en el hogar, y aquí hay un montón de multinacionales que están yendo por aquí. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y qué podemos hacer nosotros para este tipo de entornos que hemos hablado, del hogar, para personas mayores? Entonces, aquí es donde les entro a hablar del proyecto Captain. ¿Y qué es el proyecto Captain? El proyecto Captain es un proyecto I+D de la Comisión Europea dentro del programa Horizon 2020 de salud y básicamente en los retos sociales de salud, como en otros retos sociales, la Comisión lanza unos challenges, unos retos, y hace una serie de llamadas temáticas y dice, bueno, la Comisión está preocupada por unos temas y quiere invertir dinero en que nos los solucionen. Pueden ustedes darnos ideas innovadoras y el reto que lanzaron aquí es el desarrollo del lo que llaman el Virtual Health Coach, que es el asistente virtual de última generación para la salud o para las personas mayores con problemas de salud, ¿vale? Estamos enfocándonos en este tipo de personas. Y entonces se junta un consorcio multidisciplinar que incluye tecnólogos como nosotros, universidades, centros de investigación, hogares, residencias, empresas que desarrollan las tecnologías de la información, empresas que desarrollan dispositivos para dar una solución a esto. Entonces yo les voy a hablar de este proyecto que está empezando ahora y del cual no les puedo enseñar resultados, pero sí les puedo enseñar el concepto, que es lo que queremos hacer en los próximos años. Entonces, el objetivo de Captain es crear un asistente virtual de nueva generación para personas mayores, que lo que va a hacer es comprender lo que sucede en el hogar, comunicarse con los usuarios de una forma natural y ayudar a vivir independientemente manteniendo su bienestar físico, cognitivo, mental y social. Pero lo va a hacer de una manera mucho más natural, por lo tanto es un concepto disruptivo y la visión de esto es que se implemente durante los próximos años, que hagamos una prueba de concepto y unos prototipos y que esto sea pues como una lanzadera para que se vea cómo puede impactar esto en el futuro. No se piense que esto va a funcionar mañana, porque esto no es así. Es un proyecto de I+D, nos llevará 3 años desarrollar los conceptos, pero la idea es que esto, pues, o parte de esto, funcione. Entonces, queremos convertir el hogar en un entorno asistido inteligente, pero lo que no queremos es destrozar el hogar y llenarlo de dispositivos, como verán. Queremos utilizar sistemas de proyección para interactuar con el usuario. ¿Se han fijado en esta sala? Si se fijan, ahí tienen una proyección, aquí tienen otra y en esa esquina por lo menos tienen otra. Y bueno, y además tenemos la iluminación y todo lo demás, ¿vale? Entonces, tenemos proyectores, pero seguro que nadie se ha fijado dónde están ni los ha visto. Pues este es un concepto muy importante dentro de Captain, los sistemas de proyección, ¿vale? Recoger información de forma no invasiva y analizar. Queremos recoger información fisiológica, emocional y comportamental, información de movimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fundamentalmente mediante cámaras. Mediante cámaras que ustedes tampoco verán. Entonces, a través de las cámaras somos capaces de analizar
movimientos e incluso comportamientos. Y también con la interacción con la interacción que veremos, podemos también analizar cómo se comportan las personas y qué tipo de cosas hacen. Cuando uno es capaz de analizar, es capaz de actuar. Por supuesto, fomentar el entrenamiento físico y cognitivo, quiere decir ayudar a realizar tareas de este tipo, sobre todo cuando hay dificultades. Y una vez que somos capaces de capturar la información y de comprenderla, podemos, mediante el asistente virtual, actuar. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial, actuar de manera personalizada y contextualizada a lo que se necesita en cada momento. Entonces, por supuesto, lo que hay que hacer es maximizar la usabilidad y la aceptación mediante el codiseño con los propios usuarios finales. Por eso hemos visto ese consorcio tan grande, donde también entran. ¿Vale? Entonces, sí, ¿podemos poner el vídeo? Sí, ahora. Bueno, les voy a enseñar un vídeo que esté en inglés para que entiendan el concepto un poco de Captain, que es el vídeo promocional. Entonces, este es ese señor capitán. Está explicando que las personas en el hogar quieren mantener una cierta independencia y llega un momento que pueden necesitar algo de ayuda. Entonces no siempre es posible y resulta complicado y queremos meter tecnología, pero no lo hacemos de manera natural, sino que muchas veces no tenemos en cuenta el entorno en el que viven esas personas, intentamos llenarle de dispositivos que no son naturales para ellos o que no saben manejar, empezamos a llenar de cables la casa y hacer que esto, bueno, pues ¿por dónde empiezo? Porque claro, yo no, esta gente, pues, queremos ponerles dispositivos de realidad virtual fantásticos. Y aquí viene el concepto de Captain, que tiene que ver con proyectar, no modificar el espacio en el que las personas viven, utilizar interfaces naturales proyectadas en las propias superficies de la casa y además permitir interactuar con dichas superficies. Works on changing the future of smart homes and assistive coaching. I am the captain and I am welcoming you on board. Vale, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Realidad aumentada proyectada. Uso de microproyectores de pequeño tamaño en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo quiero ponerla, yo estoy aquí y estoy viendo la televisión, o estoy haciendo cualquier tarea del hogar y de repente veo, ¡pum!, aquí proyectado. El horno, te has dejado el fuego encendido, el encendido, y además te aparecen una serie de botones, porque se ha proyectado ahí. Entonces el entorno comprende que yo voy a pulsar uno de esos botones. Si además el botón es grande y además es rojo y pone no tocar, vamos a ir a tocarlo, pero seguro. Entonces esto es parte del concepto de Captain. No modifico el espacio, proyecto y además interactúo de manera natural. Cambio fuego y como todo está conectado, yo puedo actuar con el resto de la casa. ¿Vale? 3D Sensing, ¿qué es esto? Comprender el espacio interior, interfaz tangible ubicua, lo que les acabo de decir. Proyectamos, interactuamos, porque hay una cámara que ve que yo estoy tocando, está entendiendo que aquí hay una superficie, que yo estoy tocando tal botón o cual, porque está todo calibado. Es una idea, bueno, es futurista, pero bueno. Si además de todo esto le sumamos todos esos conceptos que han visto ustedes de Alexa, Siri y lo demás, que es la interacción natural por voz, estamos entendiendo el entorno y cómo se comportan esas personas. ¿Y qué podemos hacer? También podemos hacer un análisis emocional y psicológico no invasivo. A veces lo podemos hacer por voz, por el comportamiento, por el tipo de cosas que hacen, por cómo se comunican. Podemos sacar este tipo de conclusiones. Y ahora sí, ahora vamos con el asistente, con la inteligencia artificial y damos el consejo que necesitamos en cada momento. Tiene que haber ahí una inteligencia detrás que sea capaz de entender ese contexto y de decir qué se necesita en cada caso. Esto es lo que llamamos el Virtual Health Coach. ¿Vale? Y bueno, sin más, esto es todo por mi parte y muchas gracias por su atención.